Hemos visto que los distintos organismos hacen predicciones, informan, toman datos, pero hay un organismo también de la Administración General del Estado que además es el encargado, entre comillas, porque hay muchos organismos que también se dedican, es el organismo público de investigación que se dedica al conocimiento científico del océano, sostenibilidad y recursos y medio ambiente marino. Ella es el Instituto Español de Oceanografía. La representante que va a contarnos un poquito de sus actividades es Elena Ter, que es investigadora del IEU. ¿Vale? Creo que me he apañado. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Me han dicho que atrás no se oye bien, entonces si no oís, por favor, decídmelo y subo el volumen o lo que sea. Bueno, esta charla, cuando me dijeron que la diera, pues la pregunta era un poco cómo estructurarla frente a un público que puede ser bastante heterogéneo. Entonces, a ver si esto avanza así. Voy a intentar organizarla en 3 grandes bloques. Uno que es por qué observar, por qué monitorizar los océanos. Luego hablar un poco de las grandes iniciativas internacionales que hay para monitorizar el océano, puesto que el mar no entiende de fronteras. Nosotros las hacemos por motivos organizativos, pero realmente es una línea que ni siquiera hay forma de mantener sobre un terreno fijo, como nos pasa en un territorio. Y luego, al final, hablar un poco de lo que hacemos en el instituto, de cómo hacemos la monitorización en el instituto, que es lo que a mí realmente pues, me afecta en el trabajo de todos los días. Pues vamos allá. ¿Por qué observar los océanos? Bueno, pues realmente en este foro a lo mejor es evidente que el océano es una parte muy importante del sistema climático, que comprende una parte muy importante de lo que es nuestro planeta Tierra, que a lo mejor se debería llamar pues, planeta mar o planeta océano, y que realmente tenemos que predecir sus comportamientos y sus cambios a futuro, tanto a corto como a medio como a largo plazo, y que ese funcionamiento es complejo. Entonces lo que necesitamos es una cobertura global y continua. Y en el mar eso no siempre es fácil. ¿Y por qué? Pues porque realmente la sociedad cada vez más nos está pidiendo que demos respuestas a problemas de variabilidad climática, a problemas como es la predicción del tiempo meteorológico y el estado de la mar, como se ha visto a lo largo de la mañana. También queremos saber qué pasa con esos eventos extremos que afectan a la costa y que afectan a la navegación y a la seguridad marítima. Pero también el mar es una fuente de recursos vivos y también estamos hablando, sobre todo desde el instituto, que es un centro multidisciplinar, que tenemos que atender a problemas relacionados con la productividad biológica, la pesca y los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad. Y todo esto pide al final que lo que se hagan sean políticas de gestión sostenible, que se hagan controles de contaminación y que se asegure la salubridad pública. En este estado, a partir de los años 80 fundamentalmente, la oceanografía en general despegó a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero hasta que la tecnología no ha avanzado lo suficiente no hemos hablado de oceanografía operacional. Se entiende hoy por hoy como una actividad que rutinariamente efectúa medidas en el océano para pues esos fines que tenéis puesto ahí, prever las condiciones del mar, saber cuál es el estado actual y luego poder tener series temporales que nos permitan hacer una predicción a largo plazo. Cuando hablamos de oceanografía operacional sí que tendemos a pensar que es real time, que es como la inmediatez absoluta. Sin embargo, en el mar, cuando hablamos de estados de la mar, podemos dilatarnos hasta 10 días, porque los cambios no son como en la atmósfera, sino que van con otro tiempo. Entonces, a partir de los problemas que genera observar el océano, que estamos hablando de que a no ser que vayas con un barco al medio de la nada, pues durante muchos años no había forma de saber más. De hecho, las primeras investigaciones que había era pues la de los grandes barcos, las grandes expediciones de investigación como el Challenger, todos estos.
Lo que teníamos eran medidas en costa. Bueno, pues la UNESCO, a través de una de sus patitas, que es la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, lo que hizo fue empezar una serie de programas para apoyar a los distintos países y promover que se vaya observando el océano a lo largo del tiempo y que los distintos países vayan soportando este tipo de observaciones. ¿Qué es lo que promociona? Pues promociona que las distintas instituciones hagan observación, que esas observaciones sean sostenidas a lo largo del tiempo, que no se limiten solamente a proyectos de investigación que tienen un tiempo limitado, que integren todos los datos de distintas plataformas. Afortunadamente cada vez tenemos más instrumentación y más plataformas distintas que permitan hacer observación, que todos esos datos que se recogen no se queden por ahí perdidos en algún cajón, en algún archivo, sino que todos esos datos se estandaricen y que se intenten hacer accesibles de la mejor manera posible y que con todo eso se generen productos que sean útiles. ¿Cómo se organiza? Pues como decía Marta hace un momento, el GUS se organiza por medio de alianzas regionales. Pues fundamentalmente lo que nos afecta a nosotros es la zona de Eurogus y luego la zona de Mongus. Falta ahí el Ibirus, que es la parte que decía Marta, que es la parte atlántica de lo que es Iberia, la península ibérica hasta Irlanda y luego bajando hasta Canarias. Todas las líneas que tenéis abajo son distintos programas que va soportando la COI. Pues el que llaman hidrografía básicamente son perfiles de columna de agua y los otros pues realmente pues eso, plancton, boyas, derivadores Argo, etc. ¿Cómo se hace ahora mismo la observación oceánica? Pues al principio se basaba fundamentalmente en buques de investigación y luego en la buena voluntad de barcos comerciales que se adherían a programas científicos y que cada 4 horas tomaban medidas. Cuando ellos cierran la guardia, toman medidas meteorológicas y las transmitían, pero también, bueno, pues datos de aeronaves cuando es posible y cuando realmente dentro de las limitaciones que tienen las aeronaves, así como satélites, datos de fondeos y boyas fijas y últimamente pues derivadores, gliders, que son como el equivalente a los drones que tenemos en la atmósfera. Bueno, pues los gliders podríamos decir que es equivalente a eso, son planeadores submarinos que podemos orientar aproximadamente y decirles que vayan tomando medidas hasta 1000 o 1500 metros en función de las características de cada uno y que salgan a superficie y que por favor nos manden la información. Y luego, pues últimamente las nuevas tecnologías también permiten poner instrumentación sobre animales. Fundamentalmente podéis haber visto imágenes sobre mamíferos, pero también hay marcadores que se instalan sobre peces medianamente grandes, le hace atunes o cosas así, y que cuando pegan en superficie también emiten una señal. El problema de estas señales es que el tiempo que están en superficie es muy corta y lo que hay que hacer es acertar a escuchar lo que ellos dicen cuando están ahí. El gran problema es que seguimos teniendo un océano enorme y las medidas que tenemos son muy pocas y al final la imagen que tenemos del océano siempre es parcial. Pero vamos avanzando. A ver, avanza. La que no avanza es esta. Con el ratón. Ahí. Bueno, ¿y qué es lo que medimos en el océano? Pues originalmente, desde el punto de vista de la física, se medía desde superficie a lo largo de toda la columna de agua,
pues la temperatura, la salinidad y las corrientes, o se inferían las corrientes en función del tiempo que se empezaron a tomar medidas. Después se empezó a medir la altura del nivel del mar. Cuando hablamos de mareógrafos no hablamos de que miden oleaje, sino que miden altura del nivel del mar. Se mide hielo marino, se mide estado de la mar, que sí que es oleaje, pero poco a poco se han ido incorporando nuevas variables. De hecho, de las últimas que se han medido como variables que se deben medir siempre es el forzamiento sobre la superficie del mar y los flujos de calor sensible y latente océano-atmósfera. Todo esto, el definir todas estas variables, el decir qué es lo que siempre se debe medir en cada campaña o en cada muestreo, pues realmente hay grupos internacionales que van avanzando sobre esto. Y de esos grupos internacionales voy a destacar solamente de pasada, porque me han dicho que después hay un compañero que va a explicar esto. La JCOM es una comisión conjunta entre la COI y la Organización Meteorológica Mundial, y lo que intentan es aunar esfuerzos para tener un mejor muestreo del océano. Y esto es el estado en mayo de las boyas de deriva que tienen. Ya os digo que no voy a entrar sobre esto porque después van a hablar con más profundidad. Igual que van a hablar de las plataformas fijas que hay, esto es parte de la JCOM también, que es el panel de cooperación de boyas. Y estas son todas las que tienen. Parecen muchas. Si luego hacemos zoom, resulta que es que realmente sigue habiendo muchos huecos entre medias. Estas son las estaciones de nivel del mar que pertenecen a la red GLOS, que es el marco global que apoya la COI para tener estaciones de medida de largo periodo. En España hay 3 en este momento, pero supongo que con el tiempo habrá más. Estamos hablando de series largas, por lo menos 60 años o así. Aquí os pongo un ejemplo de cómo empezaron las medidas en España. Realmente el primer mareógrafo lo puso el IGN en Alicante, pero esta es la imagen que yo tenía en casa y es el mareógrafo que se puso en Santander. Podéis ver cómo era el instrumento. Sigue estando funcionando, lo que pasa es que ahora mismo está duplicado y también lo que tenemos es una salida digital. Pero ese ha estado en funcionamiento él solito hasta mediados de los años 90 o 2000 realmente. Y con esos datos que luego había que digitalizar, pues por parte de un señor con mucha paciencia leyendo todo ese registro, se obtienen estas series que luego permiten dar pues, estudios de tendencia y que son las que luego se van utilizando para hacer estudios como los que el IPCC nos da y nos asusta, diciendo que a ver qué hacemos. Esta es la zona atlántica con todos los puntos de medida que tenemos a través de los portales de los proyectos europeos EDMONET. Como veis, casi todo va vinculado a estaciones costeras. Cada vez que nos alejamos más de costa, estaciones fijas de medida hay cada vez menos. Esta es la parte del Mediterráneo de los Guses, la parte del Mediterráneo del Mongoose. Como podéis ver, es una institución donde España tiene mucha participación. Enrique está aquí y es en este momento cocher de Mongoose por unos años. Y la verdad es que bueno, es un panel cooperativo donde se va avanzando mucho, sobre todo en temas de modelización. Tampoco voy a entrar en qué es lo que hace Puertos del Estado, porque ha estado Marta y nos lo ha contado con mucho detalle, pero sí que tienen distintas redes de medida que funcionan de forma integrada y que dan datos en tiempo real a través de su web, aparte de todos los modelos que dan en cooperación los modelos que dan con AEMET y que podemos ver todas las noches en el parte del tiempo.
Pero también España tiene otras grandes plataformas de monitorización continua, como es el SOCIP. El SOCIP es una infraestructura singular, una infraestructura científica singular, de las que el Gobierno apoyó hace unos años y que funciona directamente en la zona de Baleares. Y esto es parte de un proyecto europeo de boyas, donde están totalmente participando lo que es la PLOCAN, que es la otra ICTS marina que tenemos en Canarias, y también la Universidad de Las Palmas y la Universidad Politécnica. Y ahora os voy a contar un poco qué es lo que hace el IEO en particular en el tema de monitorización. Pues el instituto tiene distintos campos de trabajo, integra distintos sistemas intentando dar respuesta a las necesidades de monitorización desde un punto multidisciplinar. Entonces, incorpora datos que se obtienen desde los barcos, pero también desde las estaciones de los mareógrafos en costa, y luego, pues, a partir de campañas que pueden ser bien vinculadas a proyectos o bien vinculadas a líneas de trabajo de un periodo más largo. Desde los años 90 lo que se empezó en principio empezó como unos proyectos puntuales, pero en este momento está establecido, son las series de radiales del instituto, que se muestrean con distinta frecuencia. En el norte mensualmente, son más costeras, y entonces permitían al principio salir con barcos más pequeñines, y luego poco a poco se fueron incorporando, pues, la serie del Mediterráneo, se empezaron a hacer radiales profundos, que, como podéis ver, pues, en el caso de Canarias incluso salían, pues, hasta bastante lejos. Y desde el año 2010 se ha empezado a hacer toda una zona de muestreo en el Golfo de Cádiz, que la teníamos un poco abandonada. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? Pues más o menos cuatrimestral. Estamos diciendo que nos gustaría tener una frecuencia mayor, pero que realmente estas son estaciones fijas a las que hay que ir con un barquito, llegar allí, parar el barquito y echar la roseta que veis en la foto hasta el fondo del mar, y tomar todas las medidas y ir aprovechando para cerrar botellas y luego tener muestras de agua a distintas profundidades con las que hacer analíticas. Claro, como podéis ver, esto y el tiempo real en el sentido de la inmediatez, pues no siempre es posible. Os he añadido también una imagen de las redes de muestreo de fitoplancton, para que veáis que en cada estación no solamente se toman medidas físicas, sino que se aprovecha para tomar medidas también de datos biogeoquímicos, y también se cogen muestras para ver qué hay fitoplancton hay, qué zooplancton hay, y en el caso de que haya algún pececito desgraciado, pues engancharlo también allí. Y con todo esto lo que se intenta es dar respuesta a las distintas preguntas que puede haber sobre variabilidad climática y sobre cambio climático, y ahí tenéis algunas muestras de resultados de cosas que se han ido obteniendo a lo largo del tiempo. Además, el instituto tiene una red mareográfica con 11 estaciones desde el año 93, que va actualizando poco a poco. En este momento no transmiten en tiempo real, sino que transmiten una vez al día a los servicios centrales a Madrid, pero es un problema meramente técnico de transmisiones. Y además tiene la boya oceanometeorológica, que tiene como a unas 20 millas de Santander, y que podéis encontrar la información tanto en su web dedicada como en la web de Puertos del Estado. También participa en la red Argos. La red Argos es una red de perfiladores que empezó a funcionar en el año 2000 o 2003. Fue una iniciativa que lo que pretendía era tener una red de datos
similar, entre comillas, a las redes de datos que tenía la Organización Meteorológica Mundial, con la diferencia de que en el océano no podíamos poner una varita fija donde tener allí el termómetro y el barómetro. Entonces, la tecnología en aquellos momentos ya permitió diseñar este tipo de aparatos, que lo que tienen básicamente es una vejiga que se llena y se vacía de aceite en la parte inferior, y eso le permite subir y bajar. Y los sensores toman datos de la columna de agua hasta unos 2000 metros, más o menos, y luego cuando sube a superficie cada 10 días transmite por satélite. Estos aparatos se tiran a fondo perdido. Quiere decir que cuando se les acaban las baterías se van al fondo y se pierden, con lo cual es necesario un esfuerzo continuo para reponerlos. En los orígenes del proyecto se pensaba que querían lanzar unos 3000, ahora mismo ya he perdido la cuenta de cuántos han lanzado, pero nosotros como país hemos contribuido con 40 perfiladores en este momento. Todos los datos son públicos a través del centro de Coriolis francés, que es el que hace la agregación de todos estos datos, y toda la información está online. Esto es libremente accesible a todos los investigadores que quieran utilizarlos para algo. Además, aprovechando los barcos de investigación que tenemos, no todos son nuestros. El Oliver, que está allí abajo a la derecha, es de la Secretaría General de Pesca, pero nosotros también lo utilizamos para nuestras campañas. Lo que hemos hecho ha sido ir incorporando instrumentos de medida en continuo. Esto quiere decir termosalinómetros, que lo que miden es temperatura y salinidad de la capa subsuperficial del mar, y estaciones meteorológicas que miden pues, una vez al minuto. Y la verdad es que la cobertura de estos barcos pues depende de las campañas que tengan y del trabajo que vayan a hacer, con lo cual no pueden ser unas medidas sistemáticas que hacen en una zona determinada, sino que van cambiando de año a año y de mes en mes. Pero en algunos casos sí que permiten dar resultados como estos. El Navaz es el barco más pequeñito, yo creo, que tenemos en este momento, que tiene su base en Vigo, y lo que hace es medir, sube por las rías hasta Muros todas las semanas y vuelve a bajar en un programa de monitorización de las algas tóxicas, porque en la zona de las rías lo que hay es mucho cultivo de mejillón, de bivalvo, y esa productividad biológica hay que asegurar que está en buenas condiciones. Entonces el barco sube hasta, como ya os digo, hasta la ría de Muros todas las semanas, y eso sí que permite tener unas medidas repetidas. Eso, combinado con los datos de los modelos, sí que permite dar unos boletines en los que se intenta hacer una predicción de si va a haber un bloom de algas tóxicas o no. Si hay una floración de algas tóxicas, o se cierran las pesquerías de mejillón, o tienen que sacar los bichos, los tienen que poner por arriba, por fuera de las bateas, si va a ser corta, para evitar que se contaminen, pero lo que afecta es al sector pesquero bastante. Entonces, este tipo de información sí que es importante para ellos. Y ya a modo de resumen, para no estirarme mucho más, dos notas. Una, la importancia de observar el océano, porque se nos demanda cada vez más desde la sociedad, y porque la única forma de poder establecer unas políticas de actuación adecuada, unos criterios adecuados, es saber qué pasa. Y por otro, una nota que a lo mejor en este foro sobra, pero sí que es verdad que nosotros como científicos tenemos clara la función y el papel del océano en la regulación del clima, pero que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, y que el esfuerzo científico y financiero para soportar este tipo de observaciones no debe ser nulo. Me han dicho que hay un montón de estudiantes de másters en esta sala. Por favor, que piensen que esto es un campo que a lo mejor no se habían planteado, pero en el que los físicos y los científicos tenemos todavía mucho que hacer. Y ya está. Muchas gracias.